Usted es una obra preciosa del Señor. Y a través de Cristo, del taller del Maestro, podremos cada uno de nosotros volver a las buenas cosas que Dios preparó para nosotros. En el taller del Maestro suceden varias cosas. Lo primero que sucede es que Jesús selecciona la mejor madera. Y si te llamó a ti, es porque tú eres buena madera. Y si tú entiendes que Dios te llamó y que eres buena madera, te corresponde decir: Señor, llévame a tu taller, ingrésame a tu taller, quiero que trabajes en mí. Toda madera que Él selecciona e ingresa a su taller le tiene que dar forma. ¿Cómo se hacen las obras maestras? A punta de cincel. ¿Sabes? Cuando Dios te llama, sucede algo muy lindo, que es la emoción del llamado. Tú llegas y dices: wow, Dios me llamó. Pero cuando comienzas a escuchar las palabras, que a veces no llegan muy bien, porque son palabras que comienzan a tallar, a quitar basurita que hay en tu vida, que comienzan ahí a martillar en zonas que han sido delicadas para ti, ya la emoción del llamado cambia por la confrontación del llamado. Eres confrontado. La clave para que el maestro de maestro haga su obra preciosa en nosotros es obediencia. Pero resulta que cuando la madera es cerrada o cortada, esa madera queda con unas imperfecciones, queda con unos filos que si usted los toca hasta se puede cortar. Entonces, para eso el carpintero utiliza algo llamado la lija. La lija lo que hace es quitar todas las imperfecciones y protuberancias, para que entre más lijada esté la madera, se pueda unir a otras maderas. La lija corresponde a que Jesús confronta nuestra forma de relacionarnos unos con otros. Hay que hacer fricción entre la lija y la madera hasta que se pula. La única manera como Dios te lija es colocándote ahí con gente que no te ama. Y no solo eso, te pone a amarlos, a servirles, a ayudarlos, a bendecirlos. Duele, Señor, sí duele, pero es que estoy colocando mi corazón en tu corazón. La obra maestra del Padre es el cuerpo de Cristo. Es una iglesia, no una sola persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acabamos de ver un resumen de la primera parte del tema al taller del maestro. Hoy vamos a ver los últimos 2 puntos. Queremos tener un tiempo para orar. Entonces, por eso decidimos hacer el video, para no alargarnos tanto. El cuarto punto, o lo cuarto que el maestro hace en su taller, es que Él somete a prueba sus creaciones. Él somete a prueba sus obras. Él lo que hace, lo somete a prueba. Toda obra de carpintería, toda creación de madera requiere de pruebas para evaluar la resistencia, la firmeza, la usabilidad antes de ser entregada al cliente final. Necesita ser evaluada, porque si no es evaluada puede tener imperfecciones, puede tener desajustes que pueden después dañarse cuando el usuario lo vaya a usar. Y eso tiene que venir por garantía y la empresa va a perder. Por eso el maestro de maestros prueba lo que Él hace. Y Él, a medida que va puliendo, que va haciendo en nuestra vida sus obras perfectas, porque somos la obra perfecta de sus manos, Él va colocando a prueba a ver qué tanto hemos aprendido. El salmista lo sabía. Por eso en Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. El salmista está convencido de que las pruebas de Dios es algo que nos perfecciona, es algo que nos purifica. Usted y yo necesitamos las pruebas para ser perfeccionados. La única manera de perfeccionar la obra de un artista es someterla a pruebas. La madera es puesta a pruebas de calor, a pruebas de humedad, a pruebas de resistencia. Le colocan cargas pesadas para ver si realmente está en condiciones para ser entregadas. Por eso en el taller del maestro, Jesús nos conduce por zonas de prueba. Jesús nos conduce por pequeños momentos de prueba para evaluar si estamos bien o si hay que seguir perfeccionando áreas en nuestra vida.
Jesús le mostró a sus discípulos, a los primeros discípulos, su poder, su grandeza. Los discípulos pudieron ver cómo Él resucitaba a los muertos, cómo Él liberaba a los que estaban en cautiverio. Podemos ver cuando Jesús aumentó el número de peces, cuando nada, no podían pescar, y los peces como que se tiraron a la barca y llenaron no solo una barca, sino 2 barcas. Podemos ver cómo Jesús multiplicó los panes, los peces. Esto descrestó a los discípulos, porque si yo hubiera sido el que hubiera visto todos los milagros que Jesús hubiera hecho, yo hubiera estado súper emocionado, porque era ver el mismo poder de Dios actuar en la vida de una persona tal y cual como nosotros. Jesús, sin lugar a duda, los invitó a soñar, porque desde el primer momento hizo un milagro, el milagro donde convirtió el agua en vino, y no cualquier vino, el mejor vino. Pero aún con todo y esto, Jesús los sometió a pruebas. Les mostró su poder, pero también los sometió a pruebas. A esas pruebas donde necesitaba identificar si había que seguir perfeccionando lo que Él estaba haciendo en ellos. Por eso hay algunas pruebas que Jesús les hizo pasar a sus discípulos. No sé si recuerdan cuando Jesús decide dormir, cuando van en el mar y van en la barca y Él decide dormir, y se levanta semejante tormenta. Los discípulos, expertos pescadores, expertos en andar sobre el mar, en la barca, pero se asustan a un nivel que le gritan a Jesús, porque dice la Biblia que le gritaron: Señor, sálvanos que perecemos. Ahí estamos viendo que no estaban pasando la prueba, porque Él les dice: hombres de poca fe, ¿por qué no confían? Si yo voy en la barca, ¿qué es lo peor que puede pasar? Jesús estaba sometiendo una prueba dura, esa creación que eran sus discípulos. Hay otro momento cuando Jesús está predicando todo el día en un desierto. Hay más de 5,000 personas, y la palabra de Dios dice que los discípulos vienen donde Jesús y le dicen: Maestro, está muy tarde, es un desierto, no hay nada que comer y esta gente está que se muere. Por favor, despídelos. Y Jesús los somete a otra prueba. Lo que les dice es: denle ustedes de comer. Y en vez de ellos haber dicho: ok, vamos a orar para que el Señor multiplique, hemos visto tus milagros, lo que dicen es: no tenemos nada. Esto es un desierto, ¿de aquí qué vamos a sacar? Solo hay 5 panes, 2 peces. Y ahí Jesús les da otra lección, le dice: tráiganlos, los vamos a bendecir, porque va a haber un milagro. Hay otra prueba, y es cuando los discípulos comienzan a tener diferencias entre ellos. Los discípulos no solo pelearon una vez, pelearon muchas veces por saber quién era el primero. De hecho, era tan fuerte que algunos usaron hasta su mamá para que hablara por ellos. Y dice que la palabra de Dios que una de las mamás de 2 hermanos de los discípulos van donde Jesús y le dicen: Maestro, quiero que uno se siente a tu derecha y quiero que otro se siente hasta a tu izquierda. Y Jesús va donde los discípulos y les hace saber la petición. Como quien dice: y Jesús como tan chismoso, pues si la mamá lo llamó cerquita, ¿para qué tiene que irle a contar eso? No, Él los estaba sometiendo a una prueba. Y dice la palabra de Dios que ahí todos los 10 discípulos restantes se enojaron. Y se enojaron porque ellos también querían ser los primeros. Y ahí Jesús les da otra lección, les dice: necesitan perfeccionarse. El que quiera hacerse grande tiene que hacerse pequeño entre ustedes. Hubo otra prueba que donde los evaluó, cuando Él llega de un campamento donde está en un encuentro con la presencia de Dios. Se da cuenta que sus discípulos habían estado tratando de liberar a un endemoniado. Y viene el papá enojado y le dice: hey Jesús, estos tus discípulos estuvieron orando por mi hijo que está endemoniado y no pudieron. Mira lo interesante, porque eran los discípulos del maestro, los que ya habían sido enviados y anteriormente habían hecho milagros, pero ahí no pudieron. Y Jesús vuelve y les talla y les dice: necesitan ser perfeccionados. Y les dice: ustedes todavía les falta fe. Y no solo fe, también les falta ayuno
y oración, porque este género no sale sino con ayuno y oración. Hubo otro momento donde Jesús también los puso a prueba. Jesús, antes de morir, los reúne y le dice: muchachos, voy a tener que morir, y muerte cruel. Y ahí sus discípulos, en vez de haber reaccionado conforme al propósito que Él ya les venía mostrando, Él ya les había dicho que su reino no era de este mundo, sino que era un reino espiritual, que era el reino de los cielos. Pero ahí todos se escandalizaron y comenzaron a decir: no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te vas a entregar? Y ahí es donde viene la famosa frase de Pedro, que le dice: aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Otra prueba que no pasaron. Jesús muere y cuando resucita, otra vez los mete en otra prueba. Y es en una prueba donde los vuelve a llamar. Él los convoca de nuevo a los 11 que habían quedado. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos vinieron, dice literalmente, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban aún de Él. Dudaban de que Él había resucitado. Mira, te he mencionado muchas pruebas en las que Jesús evaluó su obra, su creación. Eran 12 discípulos que fueron sometidos a pruebas a ver qué salía. Porque en cada prueba sale algo. Sale enojo o sale adoración. Sale más santidad o sale pecado. En cada prueba sale algo. Sale estrés o sale la paz del Señor. Y en esas pruebas el Señor identifica y dice: necesito volverlo a meter otra vez al proceso número 1. Necesito cortar algunas cosas, algunas palabras, algunas actitudes. Necesito cortar. Necesito otra vez lijar. Y otra vez te mete a una prueba similar. Porque el maestro quiere una obra perfecta, porque la obra inicial del Padre es perfecta. Lo hermoso del maestro es que Él ya ha mostrado su poder en ti. Todos aquí hemos visto el poder de Dios. Hemos visto cómo Él sana. Hemos visto cómo Él restaura. Hemos visto cómo Él libera. Pero en ocasiones parece que Él se durmiera. En ocasiones parece que Él nos dejara solos a ver qué hacemos. Y es ahí donde, ¿qué sale? ¿Estás ya perfecto como Dios quiere o todavía hay cositas que ajustar? Y creo yo, por lo que el Espíritu Santo ha colocado en mi corazón, que muchos aquí están en una prueba en diferentes áreas. Pruebas económicas, pruebas familiares, pruebas emocionales. Pero es el maestro que te ha metido en esas pruebas para ver qué sale. Y muchos están rajados en esa prueba como los discípulos. Y es ahí donde el maestro dice: ¿ves que necesitas perfeccionar? Necesito seguir cincelando, tallando y ajustando cositas. Necesito meter otra vez el cincel porque hay cositas todavía que siguen ahí. Mira, Jesús es un maestro hermoso, perfecto, que Él no te va a lastimar hasta donde no puedas aguantar, porque la misma palabra dice que ninguna prueba vendrá que no podamos soportar. Es decir, que las pruebas en las que estás siendo sometido, tú sí las puedes soportar, pero necesitas al maestro en tu vida. Y yo no sé si has notado que hay pruebas que se repiten y que tú dices: otra vez alcanzado con lo del arrendo. Señor, si tú eres un Dios de milagros. Tal vez en una de esas te quejaste, tal vez dudaste, tal vez no adoraste. Y es ahí donde el maestro dice: vamos otra vez, porque necesito perfeccionar. Me quedaría aquí contándote horas y horas de todas las veces que he pasado por las mismas pruebas, porque de mí no ha salido adoración, sino queja. De mí no ha salido sabiduría, sino necedad. Porque de mí a veces no ha salido santidad, sino que ha salido pecado. Me quedaría aquí muchas veces por decirte, pero he aprendido que una vez llego a la prueba,
necesito entender que el maestro sí está ahí, pero me está observando, me está evaluando. En lo que tú estás viviendo, Él te está observando. Y en el momento que Él diga, uy, esto como que todavía estás gritando, bueno, vamos otra vez al proceso número 1. Todavía te estás enojando de esa manera, al proceso número 2. Todavía estás metiéndote en deudas de la misma manera, al proceso número 1. Y vamos al quinto. ¿Qué es lo que hace el maestro en el taller? Lo quinto, Jesús entrega su creación. Jesús entrega su trabajo. Dice la palabra en Efesios 2:10, somos la obra maestra de Dios. Y dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos viendo. Pero aquí viene la parte B, a fin de, es decir, que hay un propósito, hay una finalidad, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Quiere decir que la obra maestra de Dios, y aquí viene la banca, el Señor la metió a su taller, pero no llegó así. ¿Cómo llegó? Como un tronco lleno de suciedad, de chinches, de cucarachas, de lombrices. Pero el maestro lo vio como buena madera, porque el maestro tiene buen ojo. Y si lo vio a usted es porque él tiene buen ojo, ¿sí o no? Usted es buena madera, pero usted no llegó así. Llegó de la otra manera. Lo siguiente que hizo el maestro fue darle forma. Y para que esto estuviera esta forma, ¿por qué proceso pasó? Proceso de corte, de sierra. Él no llegó así armadito. Usted no va a llegar así armadito. Usted llegó con una cantidad de defectos y cosas y pensamientos y creencias. Pero el maestro comienza a cortar. ¿Y cuál es la clave de eso? La obediencia. Porque la madera no le dice al carpintero por dónde cortar. El carpintero es el que sabe por dónde debe cortar. Así que si Dios le ha hablado algo a usted aquí en la iglesia, en su intimidad, en su devocional, obedezca. No sea la madera que le dice al maestro por aquí, no. El maestro sabe lo que hace. Lo tercero fue que el maestro lija. Si esto no estuviera lijado, yo no pudiera hacer esto. Porque si no estuviera lijado, me lastimaría la mano, porque esto queda con unas imperfecciones, unos chuzitos que pueden dañar, pero esto está lijado. ¿Y sabe qué es la maravilla de ser lijado? Que cuando se lija se puede unir a otras piezas, que cuando se lija no lastima. Y la lija son las buenas relaciones que podamos tener con todas las personas, que hay que perdonar, que hay que soltar, que hay que dejar de cargarse tanto en la casa por las mismas cosas. Esa es la lija. Y la única forma de lijar es colocándote con gente que te saque la piedra, con gente que no te ame. La única manera de lijar es esa. Y después de lijar, según lo que vimos que es, hay pruebas. La obra necesita pruebas, y una de las pruebas es que el carpintero se tiene que sentar, porque si es una banca, él tiene que ver qué tan cómoda es, ¿no? Él tiene que, a ver si no está desajustada, le coloca peso. Bueno, con mi peso ya es suficiente. Y esas son las pruebas que tiene que hacerle, porque antes de entregarla necesita ser probada. Ahora, ya está la obra perfecta, está en proceso, y el carpintero dice, listo, ya cabe, y la deja archivada en el taller. ¿Cumplió su finalidad? ¿Sí o no? El carpintero la termina y la ve bonita y dice, uy, esta va bien. Y coge y la archiva en su taller. Repito la pregunta, ¿cumplió su finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Imagínense esta banca en el patio de una casa. Rico, ¿no? Imagínense esta banca en un parque. Bien, ¿no?
Imagínense esta banca, ¿en dónde? Aquí en la iglesia no le vamos a colocar sillas así. Imagínense esta banca, ¿dónde más? En una finca, en la plancha. Imagínense con estos calores que a veces hace, usted se sienta así en la noche con esta banquita, coloca aquí un platico con... No podía faltar. ¿Y quién está en ayuno? Es decir que esta banca tiene una finalidad, y esa finalidad es ser usada. Ahora, el punto aquí, mis queridos amigos y hermanos, es que usted es buena madera, Dios lo ha metido en su taller, pero usted tiene una finalidad, y la finalidad es que usted no sea un objeto de colección en la iglesia. ¿Sabe cuáles son los objetos de colección? Los que no se pueden ni tocar, solo están exhibidos. La iglesia no es un museo donde están los anticos que nadie puede tocar sino solo ver. Nosotros estuvimos en unos museos hace unos meses y la característica es que no se pueden ni tocar. De hecho, en esos museos tienen un sensor hasta cierto, si usted se pasa de sensor, comienza a sonar las alarmas, porque es solo para contemplar. No, Dios no nos puso en esta tierra con la finalidad de ser objetos del museo de la iglesia. Él nos puso para que nos untemos. Él nos puso para que seamos obras útiles allá afuera. Él nos puso para que seamos obras útiles para otras personas, porque finalmente esta creación le sirve a otras personas para proveerles descanso, para proveerles ayuda. Y esa es la finalidad del taller del maestro. El taller del maestro no es para que solo vengas y cantes muy bonito, para que vengas y dances muy bonito, para que vengas y enseñes muy bonito, o para que vengas y te compres el mejor traje de protocolo. El propósito de Dios no es solo ese, y los de ADN lo entenderán porque lo hemos estado viendo. El propósito de Dios primordial es: quiero que seas útil para otras personas. Y la Biblia registra que hubo un momento donde el maestro, donde Jesús se alegró de una manera muy, pero muy grande. Es un registro bíblico que el escritor no pasó por alto. El único momento, aunque creemos y sabemos que Jesús fue un hombre alegre porque aún los niños se acercaban, pero el único momento que dice que Jesús se alegró en gran manera es cuando envió los 70 a que hicieran las obras para que ayudaran a otros. Y Él les dijo: vayan, prediquen, sanen, liberen. Los envió. Y cuando ellos regresaron, llegaron emocionados y dijeron: maestro, mira que fue un parque y muchos se sentaron y les pude ayudar. Mira, había un enfermo y oré y se sanaron. Había un endemoniado y oré y se liberaron. Y dice que cuando Jesús escuchó eso, la palabra de Dios, y si no me cree lo lee más adelante en su casa, Lucas 10:21, dice la palabra de Dios que Jesús se regocijó, se alegró al punto que bendijo al Señor y le dijo: Señor, gracias porque has hecho que estos niños, le dijo niños, a estos niños, estos 70 niños, vieran las cosas que estaban ocultas aún para los profetas. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Jesús se alegró tanto de ver a sus obras, a su creación, haciendo el bien para el cual habían sido creados. Tú estás aquí, iglesia. Usted es como parte del taller del maestro. Tú vienes a la iglesia como parte del taller del maestro, pero el propósito es que tú sirvas para la bendición de otras personas. ¿Sabes qué significa hacer esta banca en un parque y que otros se sienten? Significa que el Señor nos ha puesto para que oremos por los que no pueden orar. Nos ha puesto para que intercedamos por los que no pueden interceder. Nos ha puesto para clamar por el borracho, por el drogadicto.
Nos ha puesto para ayudar a ese amigo que está en depresión. Y somos esa banca, somos esa creación que estamos ahí para ayudar. Tú te ves muy lindo aquí y bendigo al Señor porque vienes a la iglesia. Pero el propósito de la creación de Dios es ser madera útil para otras personas, ser el bastón que otros necesitan. Que si alguien está desanimado, en vez de juzgarlo, en vez de dañarlo, que tú seas una madera útil, que tú seas una banca, que tú seas un bastón. Yo no sé qué tipo de obra, pero hay unos que son buenos para aconsejar, otros que son buenos para escuchar, otros que son buenos para orar, otros que tienen dones de sanidad. Ora por el enfermo, ora por el que está en necesidad, abraza al que necesita un abrazo. Eso es lo que el Señor dispuso desde el inicio. Pero en el taller del maestro hay muchos objetos de colección que se ven muy lindos, pero que no son útiles. Así que mi querida iglesia, mi querido hermano, Dios lo tomó en sus manos porque usted es buena madera. Dios le dio forma a través de su palabra y le sigue dando forma. Dios lo está lijando, a muchos los está lijando porque los está confrontando, porque le está diciendo: hey, ¿cuántos años y no has perdonado? Dios los está sometiendo a pruebas de resistencia. ¿Qué sale? ¿Adoración o queja? Pero todo esto lleva a un mismo final: ser útiles afuera, para que esas personas también puedan ingresar al taller del maestro. ¿Qué tal si te colocas en pie, por favor?